Hola amigos y amigas de la librería Orwell. Ya hemos dejado atrás el verano, las calores, llega septiembre y la vuelta al cole, dentro de poco la feria de octubre de Jaén y una vez más estamos aquí para haceros nuevas recomendaciones de libros, ya acercándonos a este otoño. Hoy tengo un buen surtido, vamos a ello. Muy bien, pues vamos a dar inicio a este vídeo con un fascinante ensayo que invita a una reflexión inicial. Las personas cuando viajamos a lugares nuevos tenemos una alquimia con esos lugares que en nuestro interior deja una huella indeleble, ¿no? Quizá el atractivo del viaje reside mucho más que en lo que hay afuera, en esa alquimia, en la conjunción de lo que hay afuera con lo que nosotros somos, con lo que percibimos. El libro del que os voy a hablar hoy, La isla desnuda, de Lola Nieto, una barcelonesa de 39 años, doctora en filología hispánica, con experiencia en el mundo editorial, eh, coeditora de una revista llamada Cocoro, también de una editorial del mismo nombre, con mucha experiencia dentro del ámbito de la poesía experimental a nivel europeo. Esta chica viaja a Japón largas estancias, puesto que es una cultura que la fascina y aparte de sacar fotografías de, de lo que le rodea, ha escrito un ensayo absolutamente deslumbrante, muy sugerente, que os tengo que invitar a leer con todas mis fuerzas, puesto que os guste o no os guste Japón, eh, tiene tantas ramificaciones que se hace apasionante su lectura. El título, La isla desnuda, hace alusión a una película de un cineasta japonés, Kaneto Shindo, en el que unas personas una familia vive dentro de una isla. En esa película no hay más guión que la banda sonora del viento y de los elementos naturales. Y, y es un buen título para este libro porque lo que Lola Nieto pretende aquí es sumergirnos del modo más crudo y directo en la cultura japonesa con todas sus luces y sus sombras. Hay en este libro una construcción de tipo fragmentario que la hace asemejarse en ciertos momentos a un diario de viaje, pero también a un ensayo o a veces a un libro mitológico. Lola utiliza, por ejemplo, la etimología de las palabras eh, para adentrarse, intentar desentrañar cuál es la realidad que hay tras ella, y también el trasfondo cultural de Japón, cómo a través de su lenguaje podemos entender otra forma de aprehender el mundo diferente a la que hay en el ámbito occidental. Así se van combinando fragmentos en los que a través del lenguaje se va adentrando en la cultura japonesa, haciendo un recorrido además por las creencias más importantes de aquel lugar, como son el sintoísmo y el budismo, y eh,
poniendo en marcha a veces mecanismos muy sorprendentes que nos permiten introducirnos en esa cultura. Una cultura de la que ella sabe que la aleja precisamente el propio lenguaje. Lola tiene un buen o un cierto nivel de japonés que le permite acercarse a este mundo, pero sabe que, que nunca va a aprehenderlo como si fuera propiamente de allí. Esa es una limitación de la que es consciente, ¿no? Pero a pesar de ello, no ceja en su intento, no deja de intentar acercarse y una y otra vez. Y el resultado de ese esfuerzo es un libro como este que nos permite a los que nunca hemos estado allí hacer una aproximación a una cultura tan distinta a la nuestra, en la cual existen, digamos, huellas que de algún modo amalgaman lo pagano con lo sagrado de un modo muy característico. Y vamos siendo flasheados por diferentes microrrelatos, algunos de una crueldad extraordinaria, y vamos acompañando a Lola en aquel viaje largo por Japón, donde se mezclan, por un lado, huellas propias de su biografía, como por ejemplo la noticia dolorosa de cómo el padre de la autora enferma, las reflexiones que ella, los sentimientos, las reflexiones que nacen de ella en mitad de ese marasmo, estando a tantos kilómetros de su casa en Barcelona, y cómo va metabolizando su vida del lado de allá junto con su vida del lado de acá, cogiendo un poco el símil de Rayuela, de Cortázar, cómo va amalgamando todo eso en una única realidad, ¿no? Por un lado, ella es Alicia en el País de las Maravillas, se encuentra en Japón ante no solamente lo que tiene ante su ojo, sino también ante su historia, ante figuras completamente deslumbrantes y extrañas, como son las Sitako, por ejemplo, una suerte de brujas que la fascinan. Va intentando hacer un itinerario que fue real a través del país, visitando diferentes sitios e identificando, luchando por identificar qué existe detrás de cada uno de ellos desde el punto de vista cultural, religioso, mitológico, con una prosa muy brillante y con algunos relatos que surgen de historias mitológicas o de la huella de lo que allí sucedió desde el punto de vista histórico, a veces bélico. Y, en fin, un ensayo muy variado, con una variación tremenda en su tono, en su lenguaje, que lo hace interesantísimo. Me sabe a poco lo que digo, porque realmente es importante acercarse directamente a la obra
y conocerla, pero a modo de resumen os diré que sí, es un ensayo construido, por un lado, con reflexiones de tipo lingüístico, por otro, con narraciones históricas o mitológicas, eh, por otro, con las vivencias del viaje, con las vivencias, eh, con con los recuerdos de la propia autora sobre diferentes momentos de su vida, y también con lo que a ella le sucede, pero que le queda lejos geográficamente, puesto que su familia y su mundo habitual, eh, que sin ser el más querido, es el que queda lejos, ¿no? Así que sí, es una suerte de Lola en su país de las maravillas, y, y cómo lo que recibimos es justamente no una imagen de Japón, por mucho que ella lo pretenda, sino que además de esa imagen de Japón, es el Japón que ella incorpora en esa alquimia a sí misma. Mm, eh, Había leído otros libros de Lola, pero creo que en este hay un salto cualitativo muy importante. No me extrañaría que este libro ganara varios premios y merece tener un gran número de lectores. Así que desde aquí vaya mi felicitación por este trabajo para ella, y os invito a todos a que os hagáis con un ejemplar de La Isla Desnuda y lo leáis. Y si el libro anterior, La Isla Desnuda, me encantó, la novela que sigue me gustó tanto o más. Y me desveló una noche también, intentando acabarlo cuanto antes. Este libro pertenece a un ubetense, David Uclés, un chico bastante joven, que nació en 1990, y, y es una novela que me ha sorprendido por su calidad y profundidad. Cuando ya vi un poco el perfil que tenía el autor, después de leer la obra, me di cuenta de que realmente estamos ante una persona bastante excepcional, puesto que no solamente escribe, sino que además compone, es músico, y, y se ve que es una persona de extraordinaria riqueza mental. Así que esta es una obra en la que el protagonista es un padre de familia de 35 años que vive lejos de sus orígenes geográficos, vive en la capital, en Madrid, a pesar de que procede de un pueblo de la Sierra de Segura, sin especificar cuál de ellos, de Jaén, aunque bueno, podemos conjeturar que pudiera ser Quesada, dado que hay, digamos, orígenes del autor biográficos que lo unen a esta población jiennense. Pero, bueno, ¿qué le sucede argumentalmente a este protagonista? Bueno, pues para su desgracia, este muchacho de 35 años es diagnosticado con un cáncer terminal. Le dicen que va a morir, y, y sabe que eso va a suceder. Como os digo, está casado y tiene esposa y un hijo del que no se dice su edad, pero que sabemos que es joven, pero es un niño, digamos, pequeño, pero no tan pequeño como para no poderle explicar
ciertas cosas, ¿no? De forma que también tenemos un perfil que es el del protagonista, de una persona que no es creyente, y su esposa que sí lo es. Su esposa que sí lo es. El niño se encuentra un poco ante esas dos visiones de, de la muerte, porque parece saber que su padre va a morir. Y lo que se le ocurre hacer a este protagonista es coger a su hijo y sin su esposa viajar a, a que el niño conozca el pueblo de sus orígenes. Ese pueblo en la Sierra de Segura, no especificado, al que viaja para que, para que su hijo pequeño conozca, se reencuentre con sus tíos, se reencuentre con las personas que hay allí, pero a través de ellas también con una cultura mucho más arraigada en la vida que lo que se puede encontrar en una gran ciudad como Madrid, que es donde ellos viven. Hay hay pasajes de una delicadeza y una ternura tan extraordinaria que yo os diría a todos los que estáis viendo este vídeo que buscarais un ejemplar del Llanto del León. Un libro que en 2019 recibió el Premio Complutense de Literatura. Y bueno, después este autor ha escrito también un libro muy interesante que es La península de las casas vacías, relacionado con la Guerra Civil Española, escrito con un estilo cercano al del realismo mágico de García Márquez, algo que se ha señalado sin cesar, y, y es una obra que le ha dado bastante prestigio. Así que sin duda nos encontramos ante un perfil de un escritor que no solamente es joven, sino que eh, tiene un talento realmente destacable y que nos da a entender que puede llegar a cotas muy importantes dentro del ámbito literario. Aquí queda mi invitación. Ya sabéis que no me gusta contaros mucho más del argumento para no estropear la lectura del libro, pero no sé si habré expresado suficientemente cuánto me ha gustado esta obra escrita con una prosa sencilla, pero donde no deja de haber guiños sobre todo a los jiennenses. El libro lo puede leer cualquiera, aunque no sea jiennense, pero es verdad que si eres jiennense lo disfrutas más porque hay una serie de guiños culturales que probablemente los que somos de aquí entendamos mejor. Y, y hay también un homenaje implícito a una cultura como es la nuestra, de raigambre profunda en lo sencillo, en lo pequeño, en lo humilde, eh, en nuestra cultura popular, cercana a la naturaleza, y en la que con sentido del humor eh, ponemos el énfasis en aquellas cosas que realmente son más importantes, ¿no? A medida que uno va cumpliendo años, recuerda cómo entendía el mundo, pues eh, nuestros abuelos, eh, ves que dentro de su gramática parda había una sabiduría a, respecto a cuestiones muy importantes de la vida, ¿no? Y esa sencillez es la que encuentra el hijo del protagonista cuando va al pueblo. Personas inteligentes en lo importante, ¿no? Porque en las grandes ciudades puede existir
un mundo cultural muy amplio, pero también una necedad enorme en el modo en el que se vive, un modo deshumanizado, absurdo, donde el tiempo se escapa entre las manos mientras nos acercamos eh, a la muerte a pasos agigantados, puesto que vivimos prácticamente en ella. Mientras que en los pueblos pequeños de Andalucía, pues se vive cerca de la vida, cerca de las fuentes de la vida, donde el tiempo se hace eterno, pero no se nos hace largo. Y iniciamos con un ensayo, seguimos con una novela y ahora toca un libro de relatos. Un libro de relatos escrito por una escritora mexicana de poco más de 50 años, Guadalupe Nettel. También un libro premiado, en este caso con el Premio de Narrativa Breve Ribera del Duero, que se llama El matrimonio de los peces rojos. Este libro es también una delicia. Algunos de nuestros lectores más asiduos de la librería así lo han refrendado, y no puedo dejar de recomendar un libro de estas características. Por ejemplo, El matrimonio de los peces rojos es el título que tiene el relato que abre esta galería de historias, en las cuales, por buscar rasgos comunes, se trazan paralelismos entre situaciones distintas, ¿no? Por ejemplo, en El matrimonio de los peces rojos hay una pareja casada en la que ella acaba de quedar embarazada y tienen en casa una pecera con una pareja de peces que son peces de lucha, peces de Siam, y empieza a iniciarse una especie de correlato entre lo que están viviendo esos peces encerrados en la pecera, con los que ella de algún modo empieza a sentirse identificada, y todo ese proceso del embarazo respecto a su propia pareja dentro del piso donde ellos viven. Así hay una especie de paralelismo entre los peces y ellos, la pecera y el piso. Y lo hace con habilidad, gracejo. La verdad es que tiene un sello Guadalupe Nettel que es difícil de explicar. Claro, cada autor tiene un estilo propio, ¿no? Pero, como le decía a una de nuestras amigas lectoras, a Eni, a la que le encantó, es verdad que Guadalupe Nettel es una de esas escritoras que escribe aparentemente sencillo, dice, bueno, pero poco a poco te vas dando cuenta de lo bien trabajada que está esa sencillez. Es decir, que no es sencillez, que hay un estilo limpio, un estilo aparentemente sencillo, pero que detrás tiene mucho trabajo. Este es el relato que abre la galería de historia, pero luego hay otros como Felina, en el que hay mucha importancia respecto a unos gatos, ¿no? Hay otro que se llama Hongo, en el que hay una historia un poco nauseabunda, en la que, bueno, se habla de una mujer cuya uña del dedo gordo se contamina con un hongo y está desesperada por quitar ese hongo. Y siempre se utiliza ese mismo patrón de coger un motivo, pues unas veces el hongo, otras veces el gato, otras veces los peces, y construir a partir de ahí una historia más compleja, más larga, que entrelaza esos motivos. Lo hace realmente bien porque son historias
ambientada en la plena actualidad. Así que es un libro de relatos muy destacado y muy de nuestro tiempo. Y el descubrimiento de una voz estupenda. No olvidemos que después de este libro, por ejemplo, Nettel ganó el premio Herralde de novela con otra obra, que es Después del invierno, que ya es del año siguiente. El libro del que os hablo es de 2013 y Después del invierno es del 2014. Una obra que gustó tanto que fue traducida a 17 lenguas. Así que es abrirnos a un tipo de literatura que, en este caso, siendo la escritora de origen hispanoamericano, no tiene americanismo, la podemos leer con prácticamente no, sin el prácticamente, como si fuera de cualquier lugar de la península, porque en el lenguaje encontramos un castellano carente de americanismo, como si fuera una escritora de aquí cerca. Y lo hace muy bien, lo hace muy bien. Así que nada, aquí queda esta recomendación también, en este caso de relato, El matrimonio de los peces rojos. Seguiré con 2 libros enfocados al público infantil y juvenil, de los que vengo queriendo hablar desde hace varios vídeos y que al final siempre me dejo fuera por falta de tiempo, no porque los libros estén carentes de calidad. Y además, su editor es una persona que vive en Jaén y al que le tengo un gran cariño. Se trata de Abdesamad Laib Dabaj, perdón, Abdesamad Laib Dabaj, un paisano nuestro al que yo me refiero con su nombre de pila, apocopado, que es Samad. Samad es un editor de aquí de Jaén, una persona cariñosa, de extraordinaria cultura, que está poniendo todo su empeño, pero todo, pero todo, en ir editando libritos infantiles, libritos porque son, porque me refiero así a ellos con cariño, pero es una obra muy interesante la que está haciendo. Y bueno, pues los últimos que ha lanzado son Explorando Granada con Alí y los cuentos, una adaptación de los cuentos de la Alhambra. Ahora os pondré fotos por aquí de las portadas. Por ejemplo, en el caso del libro dedicado a esa visita a Granada, Explorando Granada con Alí, pues Alí es un niño que ejerce de guía y va acompañando a un grupo de jóvenes en una visita cultural por los lugares más emblemáticos de la ciudad, ¿no? Dando a conocer pues la historia y la arquitectura de la ciudad. Alí, este chaval, recupera la figura del juglar medieval y así pues va pasando por el Albaicín, por los aljibes, las plazas, la iglesia, los miradores, los antiguos baños. Va visitando los Cármenes, la catedral, la capilla real y va ofreciendo una experiencia fascinante. Os puedo decir, como amante de la ciudad de Granada, que incluso un adulto puede utilizar este libro sin ningún tipo de prejuicio para conocer rincones nuevos de la ciudad, nuevos para el visitante asiduo, que seguro que hay puntos que se le han escapado, ¿no? Y como suele hacer Samad con sus libros, es una obra ilustrada, con
con mucha delicadeza, siempre va trabajando con ilustradores y acompaña con un texto creado por él de gran sencillez. El enfoque de sus libros tiene esa idea de interculturalidad, poniendo énfasis en hasta qué punto hay huellas de la cultura islámica imbricada en nuestro mundo y que los españoles muchas veces olvidamos y otras tristemente desdeñamos, ¿no? Justamente es lo que intenta reavivar en nuestra mente, en nuestro espíritu, esa idea de comunión que debería existir entre cualquier español con el mundo árabe, con el mundo islámico, dado que justamente pues, son culturas que están fundidas las unas con las otras y nuestra riqueza proviene de esa amalgama, ¿no? Del judaísmo, del islamismo, del cristianismo. Todo eso está vivo en nosotros, está vivo en nuestro lenguaje, está vivo en la arquitectura que nos rodea. Y una visita a Granada obviamente implica hacerse consciente de ello, ¿no? Así que a través de distintos capítulos podemos acompañar a este grupo de niños y utilizar el libro para aprender nosotros y para que aprendan nuestras familias y hacer un viaje exploratorio donde no se quede nada atrás, ¿no? Un librito muy recomendable para niños, pues no sé, de 7, 8 o 10 años. Y luego también ha hecho una adaptación, que son los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving, que también está hecha con enorme delicadeza, con cariño. ¿Y qué os voy a contar? Este es un clásico que hay que leer, obviamente, en su versión extendida, pero aquí tenemos una adaptación de Samad muy digna, enfocada a los niños. Nada, os invito a que los compréis estos libros en nuestra librería para vuestros hijos y que apoyemos una labor editorial tan digna, tan llena de afecto y de buen hacer como la de Samad. El que sigue ahora es otro libro difícil de clasificar, que se encuentra entre el ensayo y lo biográfico y se llama Simplicidad Elegante. Su autor es un hindú todavía vivo de 88 años, edad provecta, llamado Satish Kumar. Satish Kumar es una persona cuyo rostro denota enorme bondad, que fue discípulo de un discípulo de Gandhi y que nos cuenta en este libro, entre otras cosas, lo que él considera su mayor logro, que fue una marcha a pie de casi 13.000 kilómetros por todo el planeta, buscando promover el desarme nuclear. Esas 4 ciudades por las que marchó fueron Moscú, París, Londres y Washington. Lo hizo sin utilizar dinero, sin llevar alimentos, puesto que otra de las características biográficas de Satish es que fue un monje jainista en su juventud. El jainismo es una religión en la cual la búsqueda principal es la de la protección de la vida. Los monjes van con una brochita limpiando los lugares donde se van a sentar, intentando dañar lo menos posible su entorno, ¿no? Entonces, Satish en aquel momento fue bautizado como el peregrino de la paz,
Esto ocurrió en 1962. Empezaron su caminata en Bangalore y, y esto lo hizo acompañado de un amigo y fueron avanzando, intentando dar un ejemplo al estilo de Gandhi, promoviendo un estilo de vida que no tuviera un impacto en los demás, caminando sin cesar y conversando con uno y otras personas, ¿no? Encontraron una enorme bondad por los lugares donde pasaban, y eso fue porque, como le decía el maestro de Satish, debían hacer el viaje sin dinero y sin alimentos para que las personas con las que se cruzaran vieran en ellos a seres humanos, ¿no? Estas reflexiones en tiempos tan belicistas y tan sumamente crueles como los que tenemos actualmente, que nos transmiten de todo lo peor que es capaz el ser humano, nos transmiten otra forma de entendimiento del mundo en el que todos, si nos colocamos en el ámbito de ser exclusivamente seres humanos, podemos hermanarnos, ¿no? Si nuestra identificación viene por motivos nacionalistas, ¿no? Pues yo soy ruso, tú eres ucraniano, yo soy cristiano, tú eres musulmán, yo soy esto y tú eres lo otro, impiden que las personas nos podamos mirar a los ojos y ver entre nosotros pues un hermano de especie, de género, y que salga de nosotros lo mejor posible. Además de ser la historia de este viaje, Satish transmite una línea de vida filosófica, espiritual, que invita justamente a residir en lo simple, en lo sencillo, para conseguir un salto, un salto espiritual, es decir, un salto evolutivo de la especie. Nos remite a ideas como las de Erich Fromm en Del tener al ser, o en Y seréis como dioses. Es decir, está intentando transmitir que como especie, que como sociedad, lo podemos hacer mucho mejor, e intenta darnos pistas de cuál podrían ser esos caminos para lograr un mundo mejor, un mundo en el que lo que primase no fuese el comercio y la violencia, sino valores mucho más productivos desde el punto de vista, desde todos los puntos de vista, valores mucho más constructivos, más productivos, que nos darían paz interna, nos darían... Y él nos explica cómo, construyendo nuestra propia vida desde esa paz, nos convertimos en ejemplo para los demás. Un ejemplo que nace de nuestro comportamiento y que invita a los otros de una manera indirecta, pero muy contundente, a cambiar nuestro modo de abordar la relación con los demás, y sobre todo de abordar nuestra identidad, construirla desde valores más sólidos que el nacionalismo, desde valores más sólidos que la idea de una posesión de la verdad desde el punto de vista religioso. Así que en este libro hay, por un lado, una faceta, digamos, de viaje reivindicativo,
de unos jóvenes que todavía no tenían 30 años y que tenían en su mente el ejemplo de Gandhi. Y luego también hay pues una perspectiva de una persona, el escritor, cuando ya plasma todo esto, pues mucho más eh, madura, un ejemplo de toda una vida, porque Satish Kumar, como os digo, tiene ahora mismo 88 años y lo que intenta es transmitirnos eh, que no olvidemos mmm, cosas que se han hecho en la realidad, cosas mmm, que se han llevado a cabo. Mmm, Vosotros, muchos de los que estáis viendo este vídeo, diréis, bueno, sí, se han hecho sin muchos resultados. Bueno, sí es verdad, el mundo está siempre al borde del caos, puesto que tenemos grandes intereses en que se mantenga así. Pero la, los cambios pequeños que hacemos los seres humanos a través de nuestras vidas, a través de nuestros ejemplos personales, también dejan una huella y cambian microentornos. Y eso es importante, y a eso es a lo que se refiere Satish Kumar en este magnífico ensayo, Simplicidad Elegante, que os recomiendo que leáis. Y hasta aquí nuestras recomendaciones de hoy. Como siempre se me quedan libros fuera, pero tampoco quiero hacer excesivamente largo este vídeo, que ya bastante lo es, por la sencilla razón del trabajo que me cuesta hacer un espacio dentro de mi labor como librero para contaros estos 4 destellos, estos 4 flashes de los libros que voy leyendo. El próximo mes, mucho más. Que tengáis una entrada al otoño estupenda, que tengáis una feliz feria de San Lucas, aquellos que paséis por allí, y todo nuestro cariño para estos lectores tan cariñosos que vienen a visitarnos algunas veces en peregrinaje a nuestra pequeña librería. Y bueno, pues un placer siempre dejar aquí mis impresiones, que sé que aunque sois pocos los que seguís este canal, lo hacéis con mucho cariño. Un abrazo.